Hola, ¿qué tal, mi querido hermano? Dios te bendiga. Este lunes 20 de junio del 2022. Y bueno, como ha sido costumbre en este bonito lunes, contestamos siempre una pregunta, y el lunes de reflexión, hermanos, y la pregunta es: ¿cómo podemos lograr que las circunstancias de la vida nos favorezcan en lugar de perjudicarnos? Es una pregunta muy larga, pero bueno, creo que entendemos la idea. Acuérdense que ya estamos meditando sobre una respuesta. Esta es la tercera parte de la siguiente respuesta. Cuando las actitudes se convierten en un factor determinante. Y bueno, acuérdense que la semana pasada nos quedamos por ahí meditando en algunos principios en relación a las actitudes para poder abordar otros temas, ¿verdad? Entonces, estos son los 5 principios básicos que nos ayudarán a entender las actitudes. Nos quedamos en el principio número 4, pero no sin antes vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos guíe. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos tu bendición. Gracias por todo lo que nos das, lo que nos has dado, Padre, y lo que nos darás por medio de tu palabra, mi Dios, porque es nuestro alimento. Reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Guíanos con tu Espíritu Santo y que tu nombre sea glorificado y exaltado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hay un texto base en esta respuesta y es Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Principio número 4. Nuestras actitudes son causa y efecto de un comportamiento correcto. Es fácil ver, querido hermano, que los pensamientos correctos producen el comportamiento adecuado. Estas reflexiones se basan en esa premisa fundamental, la cual es 100% bíblica. La encontramos en Proverbios 23:7, que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. También es verdad que las acciones correctas producen actitudes adecuadas. ¿Recuerdas la historia de Caín y Abel? El primero estaba triste porque su hermano Abel había ofrecido un sacrificio aceptable a Dios, mientras que el suyo había sido rechazado. ¿Qué recetó Dios para la depresión? Leamos lo que dice Génesis 4, del 6 al 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El Señor le dijo que si bien hacía, empezaría a sentirse bien. Las buenas acciones, querido hermano, producen buenas actitudes. Qué distinto para nosotros hoy en día. Vivimos en una sociedad orientada hacia las emociones. Si se siente bien, hágalo. Y por oposición, si no se siente bien, no lo haga. Es frecuente que alguien se divorcie porque ya no siente nada hacia su cónyuge. Algunos renuncian a su empleo porque no se sienten realizados. Otros dejan de asistir a la iglesia porque no sienten el espíritu en los servicios. Pero Dios dijo a Caín que la clave para tener buenos sentimientos es hacer buenas acciones. Cuando decimos: me siento muy mal con mi fe, he perdido la emoción que sentía al principio. Bueno, lo primero que debemos hacer es analizar nuestras disciplinas espirituales o preguntarnos: ¿estoy leyendo la palabra de Dios diario? ¿Cuánto tiempo paso en oración? ¿Cuándo fue la última vez que llevé a alguien a los pies de Cristo? Lo peor que puede suceder con este ejercicio es decir: es que ya no me siento motivado para hacerlo. Pero si esperas, querido hermano, a tener ganas de hacerlo, nunca lo vas a hacer. Querido hermano, haz todas estas cosas en obediencia a Dios y al final recobrarás tus sentimientos perdidos. Principio número 5. Nuestra actitud determina nuestro destino. Las actitudes impactan profundamente nuestra vida, nuestra muerte y aún la eternidad.
Se dice que en un estudio que se hizo a prisioneros de guerra norteamericanos que regresaron de diferentes países enemigos, los prisioneros y rehenes que estaban en mejores condiciones físicas y emocionales después de la prueba, eran aquellos que habían usado los 7 años o 444 días que pasaron cautivos para prepararse como si estuvieran en una universidad extramuros. No tenían libros, no podían escribir, pintar o ver hacia el exterior. Solo veían las paredes. La única luz que tenían era artificial y siempre estaba prendida. Los bombillos eléctricos causaban desorientación, fatiga y desesperación, precisamente lo que querían lograr sus guardianes terroristas o dirigentes religiosos que los habían capturado para hacerlos más susceptibles de ser dominados. Ante la carencia de materiales, herramientas o comodidades, lo que hicieron fue crearlas en su imaginación. Recordaban los momentos más inspiradores y significativos de su vida pasada. Algunos repasaban y reconstruían pasajes enteros de la Biblia que se convirtieron en su fuente de fuerza. Otros jugaban golf recordando partidos completos que habían jugado en el pasado. Cuando se cansaban de esto, empezaban a imaginarse nuevos partidos y torneos. Nuestras actitudes no solo alargan nuestra vida, querido hermano, también pueden hacer lo contrario. Dicen los expertos que el cerebro es la glándula más productiva del cuerpo humano. Es capaz de activar tanto secreciones curativas como venenos mortales del cuerpo, todo dependiendo de nuestras actitudes. Pero el argumento más convincente para tener buenas actitudes es que transgreden en la eternidad. Recordemos que la definición de la palabra actitud es nuestra respuesta emocional o mental a las circunstancias de la vida. Todos experimentamos muy variadas circunstancias a lo largo de nuestra vida, pero hay una que es muy común a todos: el pecado. El pecado es la falta de conformidad con la ley o el carácter de Dios, y la Biblia dice que todos somos culpables de esto. ¿Qué actitud tenemos hacia este problema? Cualquiera que sea, afectará la forma en que pasemos la eternidad. Algunos enfrentan esta realidad con una actitud de incredulidad. Dicen que Dios no existe y que, por lo tanto, el pecado tampoco. Otros son totalmente indiferentes y dicen: ¿qué me importa? Otros más lo hacen con una actitud de soberbia. No soy perfecto, pero soy mejor que muchos. Sin embargo, solo hay una actitud que agrada a Dios, la de arrepentimiento sincero. Esto significa que estamos de acuerdo con Dios en que hemos fallado y nos volvemos a Él buscando perdón. El apóstol Juan escribió allá en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, podríamos modificar la declaración de al principio. Espero que usted la tenga por allá, la tenga en mente, se acuerde de esta declaración que hicimos al principio de William James, para que diga lo siguiente: probablemente el descubrimiento más grande de este siglo es que usted puede cambiar su actitud y por lo tanto cambiar su vida. Y hasta ahí terminaba la declaración de William James, pero nosotros le podemos añadir: y también su destino eterno. Mi querido hermano, con esto nos estamos preparando para ir entrando a algunos temas ya más enfocados a actitudes, ¿verdad? De manera más objetiva. ¿Qué clase de actitud vamos a abordar? Bueno, pues no se lo pierda, mi querido hermano, porque esto se va a poner muy bueno para la gloria de nuestro Dios y también para edificación de nuestras almas. Hermanos, vamos a orar y que Dios me le bendiga. Padre, gracias por este tiempo en el que hemos reflexionado respondiendo a esta pregunta. Padre, gracias, mi Dios, porque tú has prometido estar con nosotros. Y parte de ello, mi Dios, es aprender esto respecto a las actitudes, porque tú nos orientas con tu palabra. Tú nos guías al camino que debemos seguir. Nos tomas con tu mano derecha y nos llevas, Padre bendito, por un camino de bendición. En un camino, Padre, aunque sea un camino difícil, no debemos temer porque tú vas con nosotros. Bendícenos, ayúdanos, Padre, a mejorar en nuestra actitud, sobre todo para glorificarte a ti y ser obedientes. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén, mi querido hermano. Seguimos virtuales, hermanos, el día de mañana, si Dios nos lo permite, a las 8 de la noche. Lo espero también ahí en nuestro breve estudio de cartas generales. Es un breve estudio, hermanos. Estamos entrando prácticamente al capítulo 9 de la carta a los hebreos. Lo espero para que no se lo pierda, hermanos. Son reflexiones, estamos yendo versículo por versículo, checando algunas palabras, algunas frases. Básicamente estamos estudiando exégesis que hace este autor de algunos pasajes del Antiguo Testamento. Y bueno, hermanos, que sea de edificación para tu vida. El día miércoles también te espero a las 7 de la noche vía Zoom para nuestro estudio de teología sistemática. Hemos tenido temas muy interesantes, sobre todo con el tema de la teología del pecado. Vamos a terminar, primero Dios, este miércoles con cuando los cristianos pecan. Es un tema muy, muy interesante. ¿Qué sucede y todo esto, verdad? Y el día jueves también tenemos nuestro estudio de Venid y Ved, a las 7 de la noche vía Zoom, Venid y Ved 2, hermanos. Y bueno, pues no se deje de conectar a sus actividades de entre semana, de departamentos, grupos de oración. No deje de participar al reto príncipe, no dejes de diezmar, no dejes de ofrendar. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Hasta la próxima, bye.